Pasajeros con destino al tercer país. Embarque inmediato. Historias, vidas en movimiento, conversaciones sin libreto. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Hay personas que migran cruzando fronteras y hay otras que migran sin moverse del todo. Cambian de oficio, de lenguaje, de piel, de manera de habitar el mundo. A veces ese viaje no te lleva a otro país, sino a un lugar más incómodo. Un sitio donde tienes que explicar todos los días que no eres lo que otros creen o ven de ti. Y sí, hoy vamos a hablar de tinta, pero no solo de la tinta. Vamos a hablar de prejuicio, de cuerpo, de miedo, de arte y entre otras muchas cosas más. Y de ese momento rarísimo en que alguien te mira y antes de preguntarte quién eres, ya decide pensar en ti. Este es un episodio sobre tatuajes, pero también sobre el derecho a existir sin que tu piel sea una prueba en tu contra. Antes de empezar, queremos agradecer a las personas que nos siguen en Instagram y pedirles que también lo hagan en las plataformas en las que este podcast se publica semanalmente, como Spotify, YouTube, iVoox, Apple Podcasts y Amazon Music. Bienvenidos al episodio 11 de Tercer País, Tatuar bajo sospecha. Si bien los tatuajes han sido mecanismos usados por grupos delincuenciales, las generalizaciones implementan una criminalización de donde los estados y sus fuerzas discriminan a personas que no tienen nada que ver con el tema. Historias humanas, el corazón del episodio, experiencias reales, propias y ajenas, que hablan de las vidas en movimiento, decisiones difíciles, aprendizajes, caídas y reconstrucciones. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Olivia, aquí hay una pregunta compuesta, un poco filosófica de saber quién es Olivia y durante estos 10 años, ¿qué es lo que más has tenido que defender? ¿Tu arte o tu dignidad? Creo que mi arte, más que nada. Eh, bueno, en primer lugar, pues vengo desde un lugar donde mi familia me ha permitido hasta cierto punto desarrollarme, ¿no? Artísticamente. Entonces, no he crecido como con el estigma, ¿sabes? De que los tatuajes aquí, los tatuajes allá. Siento que mi familia me ha aceptado de esa manera, entonces hasta cierto punto, pues eso me fortalece y me respalda. Sin embargo, mi arte siento que ha sido un poco más difícil mm, viniendo desde el hecho de que soy mujer. Entonces, posicionarme ha sido un poco difícil en el sentido de tener que hacer que mi arte se vea más que solo ser una mujer con cara bonita, ¿sabes? Para las personas que nos escuchan y nos ven, Olivia, cuéntanos quién eres Olivia, de dónde eres, cuántos años llevas tatuando, aparte de tatuadora, ¿quién es Olivia? Pues mira, creo que para mí es fácil decir que soy una persona polifacética, creo. En redes sociales soy como la tatuadora, pero ya en mi vida personal siempre estoy haciendo muchas cosas, siempre estoy queriendo dibujar algo nuevo, queriendo ver un estilo nuevo, y eso solamente es hablando respecto al arte. Me gusta dibujar, pintar, cantar, eh, hacer deportes, ejercicio, probar cosas nuevas. Y creo que solo por el placer del conocimiento es que siempre estoy buscando aprender algo nuevo. Es decir, y pues imagínate que tengo un título de cosmetóloga, otra cosa súper nada que ver. Soy técnica en marketing, preparándome para sacar la licenciatura. Me gradué de diseñadora gráfica del bachillerato, empecé a estudiar animación digital, también estudié diseño gráfico, carreras que no concluí, pero pues a fin de cuentas siento que todas esas partes me conforman y pues son básicamente las bases que me han traído hasta donde estoy ahora. Olivia, siendo salvadoreña, un país con el contexto tan complicado y con el tema este de la criminalización, sobre todo a los tatuadores y a los tatuajes, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo más común que has tenido que enfrentar cuando has dicho soy tatuadora? ¿Has sentido que hay algún prejuicio con la gente? Em,
En mi caso, siempre ha sido como, ¿y ese es tu trabajo o te dedicas a algo más? Em, Como, ¿de verdad te va bien o no? O sea, te dedicas como a trabajar, no lo sé, de call center y haces esto como en tu tiempo libre. Me Como un pasa hobby. muchísimo, sí, como este es tu hobby. O de repente alguien que deja de verme por un tiempo me vuelve a ver. Lo primero que me pregunta es, ¿y todavía seguís tatuando? Y es como, sí, de esto vivo, ¿sabes? Justo hablando de que cuando uno dice soy tatuadora, ¿cuál crees que es el prejuicio que el primero mira la gente cuando tú le respondes o qué cara ponen las personas cuando tú le dices, no, es que soy tatuadora? Fíjate que creo que va más de la mano con el consumo de drogas, vivir mucho en fiestas, no tener responsabilidades. Para ti es más fácil porque haces lo que te gusta. Siento que aunque es algo positivo, también es como muy sensacionalista, ¿no? Como que no tenemos como problemas en la vida porque nos dedicamos a lo que nos gusta, pero tenemos familia, tenemos que descansar, tenemos que preocuparnos por las cuentas. A veces toca hacer trabajos que quizás no son tan artísticamente alineados contigo y toca, porque es parte del diario vivir, ¿no? Como pues un trabajo como cualquier otro. No sé, Olivia, en este contexto, ¿algún momento sentiste que el tatuar y vivir de este arte también era una forma de resistencia desde tu espacio como mujer en El Salvador? Siento que sí, un poco. Es decir, quería ser artista, pero pues mi idea era como quiero ser dibujante, quiero dibujar toda la vida, no sé cómo lo voy a hacer, pero también a la vez era como, eh, en verdad esto es algo que me va a dar de comer, ¿sabes? Porque quieras o no, sí tuve un poco la idea limitante y fue por personas externas al decirme como ese sueño no es válido porque de eso te vas a morir de hambre y se lo cuento a todo el mundo cuando me pregunta, ¿y tú cómo empezaste a tatuar? Entonces, es como tuve la corazonada, pero en el momento en el que lo empecé a comunicar, todo el mundo me decía, no, o sea, aterrizar los pies en la tierra, eso no va con vos, eso no te va a hacer que te vaya bien en la vida. Entonces, sí sabía que quería dibujar, pero fue algo que descarté desde muy joven porque me sembraron la idea. Olivia, dijiste algo muy importante y es el tema de esos estereotipos que tenemos, digamos, en nuestros países, ¿no? En Latinoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica respecto a las personas con tatuajes, ¿no? Siempre nos ven como si no fuéramos alguien profesional, siempre es el estigma de cuando te ven con un tatuaje, siempre lo pasan al lado como malo, ¿no? Entonces, bueno, lo hablo desde una experiencia propia, que también tengo bastantes tatuajes, pero más a nivel personal, dentro, tú como salvadoreña, ¿sientes que en El Salvador todavía ven a una persona con tatuaje como una persona mala o como es amenazante antes de la que es la persona? Creo que ha cambiado, ha cambiado. Me atrevo a decir que hoy por hoy hay como mayor aceptación. Sin embargo, me sorprende cómo a veces siempre hay personas aún muy conservadoras en el país respecto a su postura y los tatuajes. El comentario siempre es como, me gustan, pero yo no me haría uno. Y es entendible, es válido, pero muchas veces se siente en la intención de las personas como están rechazando, como si tuvieras un estilo de vida malo, por así decirlo. Y en tanto a esta circunstancia donde claramente es como hay una carga negativa sobre el tatuaje, ¿en algún momento has sentido que hay algo que duela más? Si se criminaliza el tatuaje o se criminalice a la persona tatuada, porque al final es como una dualidad. En tu caso, eres tatuadora y además también tienes tatuajes, entonces digamos que tú has podido vivir dos caras que pueden ser parte de esta discriminación. En ese caso, creo que quizás por el hecho de que
me dedico a esto, he tenido menor discriminación, como decir, esta persona está involucrada en algo, eh, y es como, me reconocen más como artísticamente, ¿sabes? Pero sí he tenido eh, en mi mesa de trabajo personas que pues sí han tenido experiencias y que me las han compartido donde sí han sufrido como este tipo de discriminación cuando realmente son personas que simplemente comparten una visión artística. Olivia, sabemos que los profesionales del tatuaje, que los artistas del tatuaje siempre tienen o se enfocan o se especializan en un área específica porque, bueno, los que a veces no conocen el mundo del tatuaje piensan que los tatuadores tatúan de todo, ¿no? Pero pues siempre tienen como una especialidad o siempre o un gusto, ¿no? También es un tema, siento yo, más como del gusto de lo que te gusta tatuar, porque pues como sabemos es un arte, pues nuestra piel es el lienzo para el artista, en este caso Olivia. ¿Cuáles serían estos tipos de tatuajes que a ti más te gustan y más te apasionan hacer al momento de expresar tu conocimiento y ser tú como artista? Hay un tipo de tatuaje que es más una nueva tendencia que se llama, o ahora se reconoce, porque creo que hasta hace algunos pocos años es que tiene un nombre específico, y es el tatuaje de autor. Entonces, basa de ser una ilustración creada por el artista, pero es más como literalmente una ilustración al estilo del artista. Entonces, se acopla, me he fijado que hay muchos artistas que tienen diferentes estilos para poder ejecutarlos, pero en mi caso es particular como tratar la manera de que el tatuaje tenga como la forma muscular para que acompañe el cuerpo. Digamos que esa podría ser como en una característica, pero es uno de los estilos que más me gusta porque me permite tener como mucha libertad artística y como esa firma de autor, ¿no? Como tanto en textura, estilo gráfico de la caricatura o de la ilustración en sí. Olivia, llevando 10 años en el mundo del tatuaje eh, y siendo lo que decías al inicio, ¿no? Tener que demostrar que no solo eres una cara bonita, sino que eres una mujer capaz de desarrollar un arte. ¿Qué es las cosas con las que te has quedado durante estos 10 años? O sea, ¿qué aprendizaje has tenido en estos 10 años teniendo que defender esta trinchera de soy mujer, soy artista y tengo como que esforzarme a veces el doble o el triple para demostrar que soy capaz de? Creo que con todo lo positivo aprendido, porque si han habido cosas que uno dice como, esto no me lo repito, pero eh, ha sido un proceso en el que pues de repente llevas 3 años en esto y dices, lo he logrado. Luego de repente se hicieron 5 años, lo he logrado. Ves a las personas como reconocen tu trabajo y de repente te dicen, llega alguien y me dice, me vieron mi tatuaje y dijeron, ese tatuaje te lo hizo Olivia. Entonces, como el poder reconocer la firma, ¿no? De la trayectoria. A veces veo tatuajes que hice hace 9 años y yo digo, wow, realmente es bueno. Olivia, y hablando de estos tatuajes a lo largo de los años, eh, ¿cuál fue tu primer tatuaje? Si lo recuerdas, ¿qué fue lo primero que tú tatuaste? Si tatuaste a un amigo, cuánto cobraste o no cobraste, o lo hiciste como para que te ayudara a crecer. Porque yo tengo varios amigos tatuadores y ellos siempre me dicen que, bueno, ahora hay un montón de formas y técnicas para aprender a tatuar, ¿no? Te venden piel sintética, piel artificial, hay un montón, pero no sé, hace 10 años que no es mucho, pero pues los alcances eran diferentes, ¿no? Entonces, si nos podrías contar un poco como cuál fue ese primer tatuaje o cuál fue tu primer lienzo y si todavía todavía lo tienes en mente. El primer tatuaje que hice, bueno, mi proceso de aprendizaje no fue lineal, no fue voy a tatuar ahora y a partir de ese momento eh, fui avanzando, sino más bien fui como voy a probar, no me voy a dedicar a esto, sí, pero no, como que sí quiero, pero no debo. Entonces,
me tomó bastante tiempo, pero el primer tatuaje que hice fue en 2011, todavía no me había graduado del colegio, estaba por graduarme, de hecho tenía 18 años y me acuerdo que fue algo así como tenía un amigo tatuador y tenía sus cosas a la mano y le digo como mira y si te tatúo y claro, él sabía que yo tenía como estas intenciones o este sueño loco de querer ser tatuadora en algún momento. Entonces me dijo, bueno, dale, yo te digo cómo. Entonces me, me dijo cómo arma esto, o sea, me prestó todo su equipo y literalmente pues empecé a hacerle su tatuaje. Fue una florcita del Super Mario World porque literal era como una cosa como de 3 centímetros, entonces me fui a sacarle color y todo de una sola vez. Olivia, en este tiempo que es interesante escucharte porque también es como un aprendizaje continuo, ¿no? Eres una persona multifacética que va sumando experiencias a su vida, pero desde el punto de vista del tatuaje, al final cada uno seguramente ha pasado por tu estudio y ha tenido unas distintas razones para justificar el tatuaje. ¿En qué momento o qué cosa o con qué situación te has quedado como esa justificación del tatuaje ha sido como con la que conectas, ¿no? Porque al final puede ser, no sé, me tatúo esto porque me gusta, me tatúo esto porque me recuerda a alguien, me tatúo esto porque quiero ofrecer esto a otra persona, no sé, hay tantas justificaciones en el mundo este. ¿Cuál ha sido la más rara y cuál ha sido como la más emotiva que has tenido? La más rara, ¿tú te refieres como al significado que le ponen Exacto, las sí, 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 sí. personas? La más rara, uy, no la tengo presente. Y don Ramón, Y don Ramón. Ese sería un bueno, uno bueno. Olivia, Pero la justificación era el Chavo del Ocho. Crecimos viendo el Chavo del Todos, Ocho. claro. sí, no, eso, o sea, justo me pasa mucho cuando la gente me ve, bueno, para los que me nos ven y nos escuchan, Olivia me tatuó un rondamón en tradicional. Yo soy fanático de Don Ramón y pues sí tiene un significado, obviamente, como todo, ¿no? Todas las personas que tenemos tatuajes tienen muchísimos significados, como también te puedes tatuar solamente por el hecho de que te gusta, ¿no? No, hay que romper siempre ese tabú. Me pasa mucho como que me veían un tatuaje. ¿Y qué significa ese tatuaje para ti? Y yo le digo, no, pues me gusta, no tengo que darte una explicación a ti de por qué tengo este tatuaje para justificar de que estoy tatuado, ¿no? Pero sí, la mayoría de tatuajes tienen un significado. Y bueno, Olivia me tatuó este Don Ramón hace algunos años. Bueno, yo conocí a Olivia en El Salvador cuando vivíamos en El Salvador. Y sí da un poco, causa un poco de gracia ver a la gente porque se estará tatuando un personaje del Chavo del Ocho, ¿no? Entonces, yo simpatizo mucho con Don Ramón porque dentro de lo que vimos en la serie, pues es una persona que hacía de muchas cosas y no hacía y hacía pocas también, pero va más de la mano del hecho de que fue la persona que siempre trató de mejor manera al Chavo del Ocho, ¿no? Siempre fue por la persona por la que se preocupó por el Chavo del Ocho y siento que ese grado de humildad que Don Ramón, independientemente con las necesidades que tenía, pues siempre quería brindarle algo al Chavo, ¿no? Entonces, más allá de esa comedia, es el tema del hecho del gran corazón que era el Rondamón. Entonces, Olivia me tatuó un Don Ramón, que yo le puse Rondamón en estilo tradicional, y pues sí siento que cada tatuaje debe tener un montón de significados y de explicaciones, pero vuelvo y lo repito, ¿no? Me imagino que Olivia como artista del tatuaje siempre pensará lo mismo, ¿no? Uno no tiene por qué explicar de qué es el tatuaje, ¿no? Sí tiene un significado, pero existe ese tabú de que a mí todos los días me preguntan cuando me ven en la calle, o gente familiar, gente, más que todo la gente adulta, ¿no? ¿Qué significa ese tatuaje para ti? Y yo, no, pues depende, no me voy a poner a darle un contexto muy personal o emocional, no, me gustó. Y ya, se me ve bonito y no tengo que dar como esa explicación. Entonces, ¿y cuáles crees, Olivia, para ti, aparte del rondamón ese que me tatuaste, es que ha sido eh, uno que te haya como emotivo? No sé si hay alguno que tú hayas dicho, qué bonito significado y qué bonito poder hacer parte de este recuerdo para esta persona. Han sido muchos, la verdad. En tiempo de pandemia llegaron muchísimos tatuajes que tenían como un valor sentimental para personas que habían perdido seres queridos, ya sea por
la pandemia, bueno, el tiempo de COVID fue difícil, en general por COVID o precisamente porque los perdieron en ese tiempo en el que emocionalmente todos estábamos bastante sensibles, había muchas, muchas historias. En este momento específico, una que tengo más presente fue de una chica que de hecho fue el novio el que me escribió porque se iban a tatuar ellos, ¿no? Creo que era un matching o creo que era algo como simbólico para cada uno, pero creo que no era el mismo tatuaje. Entonces, eh, eh, pues él me hizo la cita y todo. Luego, un día antes de la cita, me escribió ella y me dijo, Olivia, mira, mi novio había hecho una cita contigo, tal y tal, entonces era para esta fecha y quería saber si la podíamos hacer, eran como 2 días antes, una cosa así. Entonces yo le decía, fíjate que no tengo espacio, entonces ella me explica, mira, yo sé que esto es como bien fuera de lugar, ¿no? Pero lo que pasa es que él acaba de fallecer, tuvo un accidente, entonces nosotros teníamos esta cita para hacer el tatuaje juntos, igual yo me lo quiero hacer. Entonces yo me tengo que ir, pero no voy a regresar porque ya no vivía en el país. Entonces me dice, no sé si puedes hacerme el espacio y fue como, bueno, déjame, me acomodo y te recibo antes de la cita que estaba programada. Entonces luego ella llegó y estuvo platicando conmigo y todo, y pues estaba súper en shock. O sea, como creo que tanto ella como yo estábamos como impactadas por la situación, ¿no? Ella luego me dijo, me voy a hacer este tatuaje, creo, si no mal recuerdo, eh, ella se terminó haciendo el tatuaje que él se iba a hacer. Si me escucha ella y no es la verdad, pues que me disculpe. Ya fue hace varios años. Em, y nada, pues fue algo como bien emotivo para mí el haber estado como en ese momento de poder ayudarle a ella de alguna manera a darle otro significado a la situación que ella estaba pasando en ese momento. Y quieras o no, pues yo he llegado a entender el tatuaje como un proceso de transformación, es decir, sabes, cambias la piel, transformas hasta cierto punto. Eh, eh, Quieras o no, pues involucra dolor, así sea mucho o poco, pero pues hasta cierto punto el dolor te transforma, ¿sabes? Entonces puedes como aceptar este dolor de manera consciente para obtener algo que puede llegar a tener un significado para ti. Olivia, después de todo lo vivido, de estos años que han sido de tanto crecimiento personal y profesional, ¿sigues motivada a tatuar o hay momentos en que dices, con el contexto que vive tu país, y no solo tu país, sino que creo que es un tema latinoamericano, ¿por qué sigo tatuando? ¿Te sigues preguntando eso? A veces me lo pregunto. Eh, em, Más que nada, pues por el hecho de cómo voy a envejecer, ¿sabes? Eh, Me voy a pensionar, voy a poder seguir tatuando otros 10 o 20 años. em, no sé cómo vaya a pasar todo. Entonces, a veces sí me lo cuestiono, luego termino respondiéndome como lo hago por el placer de hacerlo y pues tengo la dicha y el privilegio de poder vivir de algo que realmente me apasiona. Entonces, trato la manera como de hacer esto porque me gusta, pero buscar otros medios para poder pensar en ese futuro, ¿no? Porque a veces pues puede ser un futuro incierto para los artistas. Sí, no, totalmente. Justo hablaba con una amiga tatuadora también colombiana y ella me explicaba,
tiene digamos que el mismo pensamiento, y no sé si llamarlo temor, pero ella el hecho de que pues somos trabajadores independientes al final, ¿no? Entonces, no existe una regularización en nuestros países que nos permitan tener, que lo vean como algo formal, ¿no? Entonces ella dice, pues pagamos nuestra salud, nuestra pensión, pues de manera individual, pero no tenemos un tema de riesgos y como cualquier otra persona, ¿no? Ella dice, yo llego a sufrir un accidente en mis manos, que es mi herramienta de trabajo, como cómo voy a poder seguir tatuando en el transcurso de los años. Entonces sí siento que ese es el gran problema, que no solo dentro del arte del tatuaje, sino entre otros muchos artistas, ¿no? Lo vemos también en Colombia ahorita con la problemática de los actores de teatro, que es algo que también se ve mucho de que no existe esta formalidad para las personas dentro del arte. Y algo que también es súper complejo y complicado es el tema de cómo sustentas o cómo patentas tu arte, ¿no? Porque es algo que se ve mucho dentro del arte y el mundo de los tatuajes, es de que, por ejemplo, tú hablas de algo muy bonito y es el sello que uno puede identificar cuál es el tatuaje de Olivia, pero muchas personas se pueden copiar del tatuaje de Olivia, ¿no? Entonces toman esas estructuras que probablemente tú dentro de tu conocimiento, de tus estudios y de tu propia vida y experiencia los has tomado para que otra persona llegue y tome esas mismas líneas sin tener probablemente el significado o el esfuerzo que tú lo hiciste para ti, ¿no? No hay como esa forma de patentar, yo tengo esta estructura, yo tengo esta línea, que son mis conocimientos, mis estudios, y es mío, ¿no? O sea, como la música, ¿no? Que si tú sacas un tempo de una canción, te tienen que pagar regalías por eso. Aquí si te roban un arte que tú hiciste o un diseño o una línea que tú creaste, si hiciste, pues no hay ese seguro a nivel de futuro. Olivia, algo súper rápido. ¿Qué es lo que más tatúas y qué es lo que la gente siempre, o en el momento en lo que va y siempre te pide? ¿Cuál es ese tatuaje que tú dices, sí que te afecte tu tema de trabajo? Porque no sé si tengas una cita hoy y la persona dice, me voy a ir a tatuar el infinito con Olivia, y Olivia y te diga, no, el infinito. ¿Qué es el tatuaje que tú dices, todo, por lo menos una vez a la semana alguien me pide algo similar o relacionado a esto? No voy a decir que una vez a la semana, pero Una vez al en, mes. en 10 años es lo que más se tatúa. Y bueno, nosotros los tatuadores, claro, tenemos como ese chistecito, ¿no? Del infinito, de los tatuadores tatuamos muchos infinitos, pero en lo personal, en 10 años tatuando, he tatuado más la palabra resiliencia que el infinito. Yo la tengo por acá. Sí. Fue contra Diego, perfecto. Pero sí, es que siempre hay algo que todo el Qué bueno, mundo, al final. en diferentes idiomas, digo, o dialectos o lenguajes de ahí escrito, ya sea bien o mal, pero sí. Soy Sí. parte de ese millón de personas que tienen tatuada la palabra resiliencia. Pero bueno, para las personas que nos ven y nos escuchan, en capítulos anteriores expliqué por qué resiliencia es importante para mí. No es necesario que justifiques, Diego, tranquilo. Te entendemos. Olivia, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Te pedimos que nos acompañes a escuchar a personas que nos cuentan lo que han vivido siendo o viviendo con tatuajes en América Latina. La gente dice, un espacio abierto a quienes nos escuchan y nos ven. Opiniones, mensajes, audios y relatos que amplían la conversación y demuestran que no hay una sola forma de vivir el cambio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro. Respecto a la pregunta que me hizo, sí, siempre se ha vivido como ese estigma hacia los que tenemos tatuajes, hacia los que tenemos perforaciones. Es como muy arraigado a la época de los papás de nosotros, donde tener tatuajes era símbolo de un estigma, donde en el colegio te imponían ciertas normas y te enseñaban que eso no era cultura. Entonces, desde el colegio a ti te dicen que no, que eso no es cultura, que eso no va acorde con la persona. Y eso no tiene nada que ver, el que tiene cultura la tiene, tenga o no tenga tatuaje. ¿Qué tal, Diego y Juanse? Mi nombre es Luis Fernando González, soy médico oftalmólogo, enfermedades y cirugía de los ojos, tengo ya cerca de 30 años y ya tengo alrededor de unos 15 años más o menos en el que yo empecé a ponerme tatuajes. ¿Por qué? Pues porque simplemente
me gustan los tatuajes. Ahora, me están preguntando, yo como doctor, que si yo he visto que por el hecho de tener tatuajes, la gente piense diferente de mí o que piensen algo falso, o si que piensen que no soy profesional en mi trabajo. Bueno, yo, el único tatuaje que tengo a la vista para todo mundo es este anillito, que es el de mi esposa y yo lo tenemos, un anillo como el anillo celta, y es como una indicación de nuestro matrimonio. Nunca me ha gustado usar anillos, entonces nos tatuamos tanto ella como yo esto, y es lo que todo el mundo me ve. Y lo que he visto de la gente, todos que lo ven, les gusta. Sí, eso es algo bonito y está muy estético. Eh, y el grosor de los pacientes que yo veo, el 70%, son gente ya mayor, porque así es la especialidad esta. Es más bien, es para todos, niños, jóvenes, adultos, pero va muy enfocado a la gente adulta, por el tipo de enfermedades que hay. Bueno, lo que yo tengo todo el brazo tatuado, hasta el hombro, hasta por acá, y tengo otros tatuajes aquí en el costado, en el otro brazo, etcétera. Pero yo en mi trabajo ando así como me pueden ver aquí, me cubro. ¿Por qué? Porque sí he visto lo siguiente, que la gente joven, 30, 35, hasta 40 años, en las pláticas, en la consulta, podrían ellos verme mis tatuajes y todo, y no pasa ningún problema. Creo que la gente de esa edad, 35, 40, hacia abajo, no lo ven bien, lo ven como algo estético, algo bonito. Eh, pero con las personas mayores, arriba de 70 años en delante, yo prefiero estar tapado, porque la verdad, yo veo que la gran mayoría de esas personas mayores no van a aceptar ver a un doctor totalmente tatuado. Y como ellos están esperando que a lo mejor confiar en uno para una cirugía o alguna enfermedad, creo yo que sí se pierde un poquito ese profesionalismo. Digo, es triste, pero no podemos cambiar lo que la gente piense. En mi experiencia es con los jóvenes no hay problema, se los puedo enseñar, no pasa nada, y con la gente mayor no lo sé, lo supongo, y por lo tanto yo prefiero mejor cubrirme. Saludos a todos. Bueno, pese a que ya está mucho más aceptado en la actualidad el hecho de estar tatuado, yo personalmente sí recibí muchas críticas, ya que yo me empecé a tatuar desde muy joven y la gente se comenzó a alejar, también se sorprendían y, y a la mayoría no les gustaba tampoco los tatuajes que yo me hacía, porque tampoco les gustaba mi estilo de vida, ya que cada tatuaje en mí tiene su historia y su significado. Em, Bueno, yo sí sentí, como digo, mucha discriminación, pero creo que en la actualidad esa discriminación yo la convierto como en una burla a las personas que me discriminan por eso, porque tú ves las noticias y ves que hay personajes que están en los altos cargos, usan traje y corbata, van bien peinados, no tienen tatuajes y tienen una apariencia socialmente decente. eh, pero cometen atrocidades detrás de toda la pantalla de lo que muestran, ¿no? Y bueno, yo me burlo también de esa discriminación porque la gente, la ignorancia de la gente, eh, hace que solo te fijes en el exterior y no cómo piensas, actúas eh, frente a cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la discriminación sigue latente en la actualidad, pero ya es mucho más aceptada también. O sea, ya es mucho más aceptado el hecho de estar tatuado, lo cual antes no lo era.
Y bueno, esperemos que esto siga así, que sigan aceptando a la gente que se ve diferente, que le gusta verse diferente y que no hace daño a la gente. El Sixpack de la semana. 6 recomendaciones breves que cierran el episodio y que quedan dando vueltas en la cabeza. Tercer país. Vivir afuera, pensar adentro. Hemos llegado al Six Pack de la semana. Diego, ¿qué nos tienes? Bueno, yo les tengo una película, un libro y un álbum. Voy a empezar por el álbum. Es de Teskis Brothers. Son dos hermanos australianos que tocan country. Este álbum es espectacular. Hace algunos años me enteré que en Australia el country es un género musical súper importante y uno se imagina que el country solo suena en Estados Unidos, ¿no? Pero este grupo musical de Teskis Brothers, buenísimo, y este álbum es espectacular. Mi segunda recomendación es este libro de Ariel Ávila, ¿Por qué los matan? Y pues habla de los líderes sociales, ¿sí? Este libro responde 3 preguntas de quién está matando a los líderes sociales, por qué los están matando y qué pasa en las zonas donde han asesinado a estos líderes sociales. Súper bueno Es sobre la lectura. Colombia, ¿no? Es Colombia, sí, sí, es sobre Colombia. Justamente te iba a decir, Ariel Ávila es un defensor de los derechos humanos en Colombia y hace parte de varias organizaciones, tiene una fundación. Entonces, muy importante este libro y te explica de manera muy cuantitativa también el tema en cifras de lo que pasa con los líderes sociales en Colombia y lo difícil que es ser líder social en Colombia. Y por último, esta película que se llama La Ciénaga Muy buena. es una película muy triste, muy buena y muestra la crudeza de ciertas realidades de las personas que sufren ciertos padecimientos, ¿no? Como es la historia de un joven que padece disotonía, que es una enfermedad, distonía, perdón, que limita severamente el movimiento del cuerpo y su sueño es ir al mar y pues vive frente al mar en 300 metros, pero como no se puede mover, pues nunca ha podido cumplir su sueño y su señora madre, dentro de la precariedad que viven, siempre tratando de trabajar para sus cuidados y para su hogar, pues la película muestra cómo es esa lucha y ese viaje para poderlo llevar a esos 300 metros frente al mar con esta persona y con esa enfermedad. Esas son mis 3 recomendaciones. Y Y está Juanse, disponible RTV, ¿no? está disponible en RTVC, sí, si no estoy mal. Y tú, Juanse, ¿cuáles son las 3 recomendaciones para el spa de esta semana? Pues yo traigo un libro, una serie y una carta que me pareció muy bonita. Empecemos con la carta. Como todos saben, Willy Colón falleció el 21 de febrero del 2026. Antes de esto hubo una pelea o un encontrón con Rubén Blades y durante muchos años estuvieron separados. Esta carta me gusta mucho porque Rubén Blades logra distinguir esa discusión del ser humano que era Willy Colón y le da una despedida que es bastante interesante. De la mano de esto, les recomiendo a la gente buscar también en YouTube. Hay varios videos del momento en que sale el féretro de Willy Colón y hay varios trompetistas tocando la murga de Panamá. Es un momento, no sé, es muy bonito. El segundo es un libro, Pelea de Gallos, es del 2018 de una ecuatoriana, María Fernanda Ampuero. Es un libro que habla en 13 cuentos, 13 relatos muy intensos sobre las relaciones tóxicas y lo que suele pasar en los hogares puertas adentro. Creo que explora de una manera muy certera lo que sucede en muchos lugares de América Latina, la violencia intrafamiliar, el abuso y las relaciones de poder. Así que sin importar desde dónde lo lean o de qué país sean ustedes, yo creo que podrían identificar completamente el contexto. Y finalmente, la serie Nada está disponible en Disney Plus. Es una serie argentina. Aparece Robert De Niro también en la película. En esta serie es una serie de 5 capítulos, si no me equivoco. Y va sobre un crítico gastronómico, Tamayo Prats, que ha vivido toda la vida hablando bien o mal de los restaurantes de Buenos Aires. Y hay un momento en que su ama de llaves muere y eso trastoca toda su vida porque tiene que empezar a hacer cosas que nunca estaba preocupado, como hacer el supermercado, pagar el agua, la luz y demás. Y durante este proceso contrata a una empleada doméstica paraguaya y esto hace que efectivamente él escriba este libro que se llama Nada y explica cómo se conecta el alimento, cómo conectan los alimentos con la memoria y con el corazón. Así que es totalmente recomendado. Y para el bonus track de la semana, Olivia, ¿qué nos traes tú como recomendación? Pues mira,
Este fue uno de los últimos libros que estuve leyendo, Criada sin amor. Título me parece que es un poco crudo. En inglés se llama Mother Hunger. Básicamente trata de la importancia de la maternidad. O sea, usamos la palabra maternidad, pero muchas veces no comprendemos realmente lo que significa maternar. Entonces, muchas veces hemos tenido padres, madres que tal vez han hecho lo más que ellos pudieron en base a lo que sus propios padres les pudieron dar en el contexto que tuvieron que vivir. Y siento que no justifica, pero te hace o te puede ayudar a entender las razones que ellos pudieron haber tenido en su momento, como para hacer las paces con esa formación que tuviste en tu primera infancia y la forma en la que es bueno criar niños, pues que sean niños o adultos felices en el futuro. Entonces me parece que es un libro bastante interesante hasta cierto punto. Luego, pues en estilo de vida, comparto el estilo de vida que yo solía tener y que estoy tratando la manera de recuperar, pero sin ser tan rígidos, ¿no? Que es come bien, duerme bien y muévete. Puede a veces sonar, dependiendo del discurso, como algo fácil de hacer, pero realmente es muy difícil. Sin embargo, cuando se logra integrar y acoplar a la necesidad de cada persona, pues existe un balance eh, que realmente hace sentir bien a la persona, ¿no? Entonces, no digo duerme 8, duerme 6, duerme 10 horas, duerme lo que necesites dormir, pero duerme bien. Luego, come bien, no es no comas carnes o come carnes o come esto, no, o sea, come lo que tu cuerpo necesita y muévete, no es que vas a ir a moverte al gimnasio y a matarte, ¿me entiendes? Para pues cumplir con metas que muchas veces quizás pueden ser inalcanzables. Basta con que te propongas levantarte 15 minutos cada hora y caminar, dar una vuelta, caminar 45 minutos durante el día. eh, pues es eso, ¿no? Moverte. Entonces, quieras o no, pues eso le ayuda al cerebro también a como espabilar un poco. Y el hecho de que uno también pueda como cumplir con ese tipo de pequeñas tareas, pues le va indicando como el cerebro de, hey, sí, ahora lo hicimos, mañana también lo podemos hacer y cada vez es como más chivo, ¿no? Como ir tachando esas pequeñas tareas. Luego también, pues, como parte del movimiento es yoga. Creo que siempre voy a recomendar yoga. No voy a recomendar un estilo específico porque igual eh, he escuchado mucho el comentario de yoga no es para todos, pero depende del estilo que cada persona pueda probar. Entonces, de pronto puede ser un restaurativo, puede ser yin yoga, puede ser power yoga, puede ser algo más como hatha, como vinyasa, o sea, muchos estilos. Entonces, para mí, en la práctica de yoga es encuentra tu maestro y quédate con tu maestro hasta el punto donde te resuena. Si en algún momento tú cambias y ya no te resuena, pues te vuelves a embarcar en la búsqueda de un nuevo maestro, ¿me entiendes? No, no pasa nada. Y eso está bien. Gracias, Olivia, por tus recomendaciones, por tu tiempo. También, de paso, Diego y yo queremos recomendarte porque ambos hemos pasado por tu estudio, así que también estaremos poniendo información sobre tus redes sociales para que las personas que nos ven o nos escuchan también puedan saber dónde encontrarte. Y finalmente también agradecer a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y nos ven y nos escuchan en las distintas plataformas del podcast.
Hasta el próximo capítulo. Arribos a Tercer País. Si este episodio te movió algo, mándanos un audio con tu historia o una pregunta. Si quieres que profundicemos, vota en la encuesta del episodio. Si quieres entrar a la conversación, mándanos un audio. Te esperamos en el próximo episodio. Tercer país, vivir afuera, pensar adentro.